La primera intervención del día de hoy, ya está conectado online, es Ignacio Mendiola Gonzalo, profesor de Sociología de la Universidad del País Vasco. Gonzalo es doctor en Sociología. Sus principales líneas de investigación giran en torno al modo en que las relaciones de poder inciden en la relación de sujetos y espacios, desde el enfoque de la antropológica y la antropología. Gonzalo es miembro del grupo de estudios sobre la historia de la prisión y las instituciones punitivas. Es autor de diversos libros y publicaciones y últimamente tiene una aportación al libro titulado Metrópolis, Seguridad y Policía en la Ciudad Neoliberal. Pues nada, Ignacio. Muchas gracias por estar ahí, por contribuir a esta jornada. Bienvenido a la Casa Complutense, a partir de ahora a tu casa, y adelante, por el tuyo. Muy bien, muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación a participar en vuestras jornadas. Disculpas por no poder estar ahí, pero no era posible. Entiendo que se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Bueno, el modo en que tenía pensada la presentación de hoy tendría como dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas quería ser una reflexión un poco en términos genéricos y más analíticos sobre la noción de seguridad. Y luego una segunda parte que estuviese más centrada en un trabajo, en una pequeña investigación de trabajo de campo que hice con la policía con el intento de implementar una policía de proximidad en Bilbao, ¿vale? Pues bueno, esas serían un poco las dos grandes partes a través de las cuales quería estructurar la presentación de hoy. Paso entonces a contar una serie de ideas que para mí son fundamentales e importantes a la hora de entender cómo podemos entender o cómo podemos conceptualizar esta idea de seguridad que está tan presente, ¿no? hoy en día. Bueno, comenzaría retomando una idea de Marx cuando plantea que el concepto fundamental de la sociedad burguesa es la idea de seguridad. Pues bueno, en esta afirmación, que puede ser controvertida y puede ser, lógicamente, objeto de debate, pero me parece sugerente por plantear cómo en algunos planteamientos teóricos, y también no solo en Marx, sino en autores que son un poco fundamentales a la hora de armar teóricamente lo que fue el discurso del neoliberalismo, también la idea de seguridad aparece como si fuese una idea absolutamente central y cardinal para pensar el modelo de sociedad que se está pergeñando. El hecho de que la seguridad adquiera una centralidad tal aparece, o la podemos entender, si lo podemos en conexión con el hecho de que lo que hay que asegurar es el proceso de acumulación de capital. Es decir, esa sociedad burguesa, esa sociedad atravesada por el capitalismo, lo que está un poco en su engranaje es un proceso de acumulación de capital que hay que asegurarlo, hay que pautarlo, hay que estructurarlo, hay que dotarlo de una serie de normatividad, de tal forma que sea posible su mantenimiento y su despliegue. En este sentido, la idea de policía que aparecerá posteriormente aparece también como una idea central, en el sentido de que la policía, históricamente, tal y como la conocemos hoy en día, con cuerpos de seguridad, aparece paulatinamente en el siglo XVIII y aparece como un cuerpo de seguridad que está ligado al mantenimiento de un orden social. Y esto también me parece fundamental decirlo en el inicio, ¿no? O sea, la policía nace para asegurar un modelo de orden social. Podríamos también hablar, aunque no lo vamos a hacer, de una idea más antigua de policía, como si fuese una especie de discurso y de prácticas que atraviesa el conjunto de lo social, ¿no? En ese sentido, en el siglo XVIII también se podía hablar, por ejemplo, de una policía médica, que hoy como concepto sería extraño para nosotros, ¿no? Pero bueno,
Más allá de esa idea más omniabarcante de la policía como algo que atraviesa lo social y esa idea ya más cercana a nosotros de la policía como un cuerpo ligado al Estado, ¿no? Como un cuerpo de seguridad, lo que atraviesa esas dos nociones de policía es su ligazón con un modelo de orden social, ¿no? O con un modelo quizás cabría decir, de forma más certera, de ordenamiento de lo social en el sentido de que es un proceso, ¿no? Es algo que es dinámico y es algo que es procesual. La idea de seguridad yo creo que está ligada de inicio a ese modelo de ordenamiento de lo social, ¿no? A cómo hay que estructurar lo social. Bien, hablar en estos términos, y de ahí también un poco esa idea que aparece en el título de tecnología de gobierno, hablar en estos términos ya nos introducen en la seguridad como un proyecto, diría yo, de ordenamiento de lo social, y ese proyecto de ordenamiento de lo social tiene muchas dimensiones, ¿no? No hay tiempo para recorrerlas, pero cabría hablar de un proyecto de ordenamiento de lo social que tiene dimensiones jurídicas, simbólicas, económicas, políticas, espaciales. Es decir, esa tecnología de gobierno, y esta es una imagen que tiene ciertas resonancias con un autor que para mí es fundamental para pensar en todas estas cuestiones, que es Michel Foucault. Hablar de tecnología de gobierno creo que nos permite poner en relación esos tres grandes esquemas o regímenes de poder que Foucault analizaba en términos de soberanía, en términos de disciplina y en términos de seguridad, ¿no? Pero cada régimen de poder tiene lógicamente sus características. Lo soberano está más ligado a una ley que prohíbe una relación con la muerte. La disciplina está más ligada a una cierta pretensión por prescribir el orden de lo social, de cómo se tienen que estructurar los espacios, los tiempos, las instituciones, los sujetos. Y la seguridad tiene que ver con una regulación de lo social, ¿no? No va directamente al cuerpo, como va la disciplina, sino que se proyecta sobre el conjunto de lo social de tal forma que tiene que estar estructurándose o regulándose en función de cuáles son los ideales que se pretenden, y también en función de cuáles son, y esto es muy importante, de cuáles son los riesgos y las amenazas que pueden poner en cuestión el orden de lo social que se pretende, ¿no? En ese sentido, la seguridad está lidiando continuamente con las posibles amenazas y riesgos que pueden aparecer en un momento dado en algún ámbito de lo social. En este sentido, no cabe hablar de la seguridad, creo, como una especie de sustantivo o de orden ya concluido, sino que la seguridad se lee mejor o se analiza mejor en términos de lo securitario, es decir, de un proceso contingente, procesual, cambiante, que tiene que amoldarse a las diferentes circunstancias y tiene que amoldarse a los diferentes peligros, riesgos, amenazas que pudieran emerger, ¿no? En este sentido, también, cuando hablo antes de una dimensión simbólica, me parece muy importante, y es algo que irá cogiendo presencia a lo largo de la exposición, en el sentido de que la seguridad tiene que nombrar los riesgos y las amenazas, ¿no? El riesgo y la amenaza no existen en sí mismo. Tiene que ser nombrado a través de una trama narrativa que establece cuáles son los riesgos y establece cuáles son los sujetos, las subjetividades que encarnan el riesgo y que pueden producir riesgo. Todo esto tiene una trama simbólico-narrativa que es contingente y que establece un marco en el cual hay que operar y hay que hacer cosas para gestionar esos posibles riesgos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante, eso habría que luego plasmarlo en cada caso concreto, pero me parece muy importante aludir a esa dimensión narrativa, ¿no? Y al hecho de que el riesgo no existe en sí mismo, sino que es creado narrativamente. Esto no supone, lógicamente, que no haya algo objetivo y algo que está pasando, como puede ser
el hecho de que en algunos momentos concretos se han puesto bombas, por ejemplo, y ha habido actos terroristas, ¿no? Pero ello también es susceptible de ser narrado de diferentes formas y de cuáles son también el sustrato sociohistórico que está detrás de la aparición de un atentado terrorista, por ejemplo. Hay otro elemento que también me gustaría enfatizar, aunque sea de forma muy sucinta, y es el hecho de que esta dimensión securitaria está profundamente ligada con la producción de normatividad, de derecho. Es decir, el derecho se amolda, se acopla a esta exigencia de seguridad que no acaba nunca. Los securitarios, yo diría que está siempre inacabado porque es inacabable. Es decir, en ningún momento vamos a llegar a un contexto en el cual podríamos decir que ya estamos dentro de la seguridad. La seguridad, y recalco esto, la seguridad es un proyecto para dar forma a lo social y siempre hay algo que asegurar, siempre hay algo que mejorar para hacer frente a esas amenazas, ¿no? Y en ese proceso dinámico, cambiante, histórico, ahí aparece también el derecho como mecanismo que se acopla a esa exigencia de seguridad, ¿no? Y en ese sentido, el derecho es también parte integrante de ese proyecto para dar forma a lo social, de tal forma que el derecho no puede ser leído como si fuese una mera construcción neutral, racional, para gestionar la convivencia o el riesgo, sino que el derecho es parte constitutivo de una maquinaria política, simbólica, jurídica, económica, a través de la cual se pretende construir y desarrollar esos procesos de ordenamiento de lo social. Bien, en ese sentido, creo que, por ir concluyendo igual esta primera parte más analítica o más amplia, creo que la seguridad hay que verla en términos performativos, es decir, en el sentido de cómo modela lo social, cómo rehace lo social, cómo crea diferentes modelos policiales, cómo crea tecnologías de control a través de las cuales se puede detectar y rastrear lo que queda definido en términos de amenaza, de riesgo, y cómo en ese mismo proceso, como he dicho anteriormente, crea sentidos, ¿no? Crea narrativas. Y esto me parece importante porque hay una dimensión que podríamos llamar objetiva de la seguridad en términos, por ejemplo, de toda una estadística a través de la cual se lee, por ejemplo, una sucesión de delitos de diversa índole, pero también hay una seguridad subjetiva que tiene que ver con el hecho de que nos sintamos o no seguros, ¿no? Y a qué le podemos tener miedo, que es una dimensión fundamental que aparecerá posteriormente, a qué le podemos tener miedo, cómo se crea el miedo, qué narrativas hay detrás del miedo. Y en ese sentido, la seguridad me parece algo que tiene como diferentes proyecciones, ¿no? Diferentes ramificaciones que van desde una tecnología de control y de sensores para detectar la amenaza a una dimensión mucho más subjetiva que tiene que ver con el sentido. Es decir, la seguridad es también hay una dimensión afectiva de la seguridad, ¿no? Y ahí, en el libro que decía anteriormente en la introducción, que es un libro colectivo, en el cual se analiza un poco la importancia de la policía en el ordenamiento de los espacios actualmente y cómo esto lo diré luego, como hay un intento por redefinir la policía. En ese libro se hace alusión a una imagen que es como que la seguridad es una especie de envoltura semiótico-material que produce espacios y subjetividades, ¿no? Y el aludir a que es una envoltura semiótico-material alude a que es profundamente performativa, es decir, que incorpora un entramado normativo, que introduce tecnologías diversas de control, pero también introduce o incorpora o asume toda una dimensión que tiene que ver con lo afectivo y con lo sensorial y con la sensibilidad. Es decir, a cabo tiene que ver con cómo se establece un riesgo y ese riesgo está asociado a una subjetividad que encarna el riesgo y cómo
el resto de la población queda convertida en una subjetividad en riesgo. Entonces, aquí habría una confrontación entre sujetos de riesgo y sujetos en riesgo. Bueno, quisiera decir, por último, una otra dimensión que tiene que ver con lo securitario, y es el hecho de que en este proyecto de ordenamiento de lo social al cual me he referido de forma muy sucinta, cabría aludir a una cuestión que creo que es también fundamental, y es el hecho de la versatilidad de lo securitario. Dentro de lo securitario podríamos tener modelos que se ha dado en llamar modelos duros y modelos blandos. El modelo duro tiene que ver con prácticas estatales y prácticas policiales o militares que se implementan para hacer frente a la amenaza. Aquí podríamos poner como ejemplo el hecho, bueno, todo lo que está pasando hoy en día con la externalización, tecnologización y militarización de las fronteras. Es decir, dicho de forma muy rápida, hay una lectura simbólica, de nuevo, de la migración en términos de amenaza, de riesgo. Entonces, hay que hacer algo frente a una llegada, en algunos discursos se dirá masiva, de personas migrantes. Hay que hacer algo, y ese hacer algo ha pasado en gran parte por una externalización de las fronteras y por una puesta en relación con países, en nuestro contexto, con países del norte de África, entre los cuales cabría destacar Libia y Marruecos, y Turquía en otro contexto geográfico. Entonces, eso ha supuesto ponerse en relación con, digo esto de forma muy rápida porque sería objeto de un desarrollo muy pormenorizado, pero esto ha supuesto ponerse en relación con estados en los cuales hay una conculcación de los derechos humanos, y esto ha supuesto, en todo este proceso de externalización de las fronteras, ha supuesto que muchas veces se conculquen elementos básicos del derecho internacional marítimo, como es la no asistencia a embarcaciones en peligro. Y el hecho de que cuando hay una asistencia a una embarcación que está en situación de peligro, tenga que ser llevada a un puerto seguro. El hecho de esa externalización de las fronteras y una puesta en relación fuerte, ¿no?, a nivel económico, a nivel de dotaciones, a nivel de preparación de cuerpos policiales en Libia, por ejemplo, ha supuesto que haya una conculcación de elementos básicos del derecho internacional marítimo, y ha habido una conculcación básica de elementos fundamentales del derecho internacional humanitario. Es decir, no se pueden llevar a personas migrantes a Libia, porque en Libia hay muchos informes, ¿no?, de derechos humanos de diferentes instancias internacionales en las cuales se habla de torturas, se habla de unas situaciones humanitarias terribles, ¿no? Pues bueno, el hecho de que esa puesta en relación con países como Libia y el hecho de que en lo que se conoce como la zona de búsqueda y de rescate de Libia muchas veces se establezca por esa tecnología que decía anteriormente, ¿no? Que haya un intento de conocer mejor qué está pasando en el mar Mediterráneo cuando hay embarcaciones que salen de Libia, y que Frontex y todo lo que tiene que ver con esa vigilancia de las fronteras por parte de la Unión Europea prioricen no tanto el rescate, sino que prioricen el conocimiento de esas embarcaciones y lo pongan en conocimiento de las autoridades libias, de tal forma que sean ellas mismas las que puedan capturar a esas embarcaciones y las lleven de vuelta a Libia en lo que se conoce como el pushback o pullback. Bueno, todo eso, como he dicho anteriormente, creo que supone una conculcación fuerte de elementos básicos de derechos humanitarios, ¿no? Aquí habría que hacer alusión también a todo el papel de Frontex y al papel muy controvertido de Frontex. Igual, si habéis visto, muy recientemente ha salido publicado un informe en el cual se habla críticamente, un informe de la Unión Europea, en el cual se habla de opacidad de Frontex, de su involucración en prácticas de devoluciones en caliente, etcétera, ¿no?
que trajo consigo anteriormente la dimisión del anterior presidente de Frontex. Bueno, esto sería y lo digo de forma muy rápida, esto sería una especie como de modelo duro de lo securitario, es decir, hasta dónde puede llegar la seguridad, esto me parece muy importante, hasta dónde puede llegar la seguridad para hacer frente a lo que se define en términos de riesgo, ¿no? En este caso, la migración como riesgo, hasta dónde puede llegar, y puede llegar, creo, hasta prácticas bueno, que lindan con una cierta aquiescencia con la tortura, y habría también una literatura del campo jurídico que habla de crímenes contra la humanidad. Bien, esto sería una vertiente dura que si queréis luego en el debate se puede desarrollar algún elemento más, pero lo que me quería desarrollar más a partir de ahora tiene que ver con lo que sería una vertiente más blanda, que alude al hecho de la implantación de unos modelos de policía que ya no pasan tanto por una policía distante, dura, prepotente, sino que bueno, es un modelo policial que se acerca mucho más a la ciudadanía. Lo que voy a contar ahora, que es una parte mucho más empírica, tiene que ver con una pequeña investigación que hice en el 18 o 19 en ese contexto de implementación de una policía de proximidad en Bilbao. En Bilbao, bueno, hay una preocupación creciente en ese contexto, reciente históricamente, de cambiar los modelos policiales y de implementar una policía de proximidad, ¿no? Hay una relación también ahí con un mirarse en el espejo de lo que está pasando, por ejemplo, con la implementación de esos modelos policiales en el Reino Unido, y la Policía Metropolitana de Londres aparece como una referencia. Es importante también decir que cuando se implementa este modelo de policía de proximidad en Bilbao en el 18, está consensuado por todos los partidos políticos que están en el Ayuntamiento de Bilbao. Y esto no sé si habrá pasado en otras ocasiones, pero es ciertamente significativo que todos los partidos políticos, desde la izquierda abertzale hasta el Partido Popular, acuerdan suscribir este modelo de policía de proximidad, al margen luego, lógicamente, de las tensiones y de las críticas que se suscitan en lo que es la propia implementación. Bueno, voy a compartir unos extractos de las entrevistas que yo hice, y estos extractos son únicamente de mandos policiales, ¿vale? Únicamente de mandos policiales. Vale, como decía anteriormente, os pongo fragmentos de entrevistas a mandos policiales que lo que pretenden recoger es los discursos a través de los cuales se intenta justificar y legitimar la implementación de otro modelo de policía que ya no pase tanto como decía anteriormente, por una policía distante, ¿no? Distante y dura con respecto a lo que es la población. Creo que hay como, bueno, diferentes elementos que funcionan a la hora de legitimar este modelo de implementación, y aquí aparece uno de ellos, ¿no? O sea, creo que cabría hablar quizás de un engranaje, de una maquinaria a través de la cual se busca, bueno, implementar y que sea aceptado por parte de la población este modelo de policía. Igual no es necesario leer todas, pero bueno, ahí las tenéis. La primera al menos sí que voy a leerla por introducir estos elementos, ¿no? O sea, tú puedes estar en la calle y ser policía, vas andando y si tienes una lejanía con el ciudadano, no vas a saber muchas cosas que ocurren porque no tienen confianza en ti y no te lo van a contar. Te vas a enterar únicamente de lo que tus ojos ven, solamente lo que vas andando por la calle, lo que vas pateando. En cambio, si tú creas confianza, aparte de que el ciudadano le vienes bien porque le vas a solucionar un problema, tú también te vas a ir informando y creando información. Si siembras, recoges. El ciudadano, si cuenta contigo, te va a contar las cosas. Te va a tener, no te voy a decir como un amigo o un familiar, te va a tener como alguien próximo. Te va a tener como un interlocutor, podríamos decir, ¿no? Un interlocutor válido. Es decir,
el modelo de policía de proximidad no es una cuestión únicamente, que lo es, de proximidad espacial física. Es decir, el ideal sería que haya patrullas policiales andando, ¿no? por la calle, por el barrio, que sean personas que se mantienen en esos puestos, que sean conocidas por las personas del barrio. O sea, tiene que ser un modelo de proximidad afectiva. Es decir, bueno, que se creen tramas de confianza, como se decía anteriormente, de complicidad, de tal forma que a esa persona, a esa policía, tú le puedes contar sin problema, en un clima de confianza, de tranquilidad, le puedes contar los problemas que pueda haber en el barrio, ¿no? Entonces, esta idea de que la policía de proximidad extrae información, recoge información de lo que está pasando en lo cotidiano, ¿no? Y sin esa confianza, sin esa proximidad afectiva, este modelo de policía de proximidad fracasaría, porque precisa que la ciudadanía vea al policía como un agente cercano, espacialmente y afectivamente. Junto a esto, también como elemento añadido de esta nueva relación que se establece con la ciudadanía, habría aludir a estas imágenes: la policía es un servicio público, el público es tu cliente y es el que te tiene que decir qué es lo que quiere. Para eso te tienes que abrir, te tienes que mover en tu vecindario, tienes que escuchar y tienes que dar respuesta a todo eso. En términos empresariales, son clientes. Esto, si nos damos cuenta, va un poco en contradicción con lo que decía anteriormente de que la policía, bueno, está ligada a un proceso de ordenamiento de lo social, ¿no? Y la policía históricamente nace como cuerpo y fuerza de seguridad para implementar, desarrollar, afianzar un modelo de orden social. Pero bueno, esto me parece, sería una contradicción en el discurso con respecto a lo que dicen estos mandos policiales, ¿no? Pero bueno, yo ahí diría únicamente que esta forma de plantear las cosas es como una envoltura a través de la cual se pretende legitimar la presencia y la ampliación de lo policial en los pliegues de lo cotidiano. En ningún caso la policía deja de tener relación con un modelo de orden social, pero no se presenta en estos términos. Se presenta como un servidor de la población. Y en ese sentido, la población aparece como el cliente que puede decir qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere y cómo se tienen que hacer las cosas. La función de la policía, como con otras áreas de la administración, es que las personas se desarrollen libremente. El resultado no es la actividad, son las personas. Es decir, en el centro de todo este discurso aparecen las personas y aparece el cuidar a las personas y aparece el que las personas tengan una existencia segura. Yo siempre preguntaba en estas entrevistas qué es la seguridad, ¿no? O cómo ellos ven la seguridad. Pero bueno, y aparecían definiciones que tienen que ver con algo como muy básico, que es que alguien pueda ir por la calle sin que tenga ningún tipo de problemas, de que pueda ser asaltado, de que haya un delito, etcétera, ¿no? Pero bueno, en ese sentido la seguridad aparece desgajada, y esto me parece muy significativo también en términos de análisis de discurso, aparece desgajada de todo lo que es los procesos de acumulación de capital y todo lo que tiene que ver con una cierta precarización de la existencia para sectores importantes de la población, ¿no? O sea, la seguridad, cuando se plantea qué es la seguridad, no se habla de esos procesos económicos, políticos, sociales, de una precarización de la existencia para un conjunto amplio de la población. Que aparece simplemente como un disfrute de lo urbano aproblemático, sin delitos. Bueno, esta frase también me parece como muy significativa, ¿no? Una ciudad segura sería una ciudad muy cívica, muy civilizada. Empezando por el propio ciudadano, igual no hace falta tanta policía en número de agentes, sino que cada ciudadano sea un policía, por decirlo de algún modo. Y que todo lo que tú aportas es importante, toda la información que puedas aportar es importante. Eso ayudaría mucho a la seguridad y aportaría mucho a los recursos para hacer seguridad. Es decir, me parece muy significativa y lógicamente esto luego lo podemos interpretar de formas diversas, pero bueno, también resuena con cuestiones que podríamos enlazar teóricamente con Foucault, con la disciplina, con la idea del panoptismo.
Es decir, que la ciudadanía se convierta en algo transparente. Es decir, que si hay un problema se comunique y la policía está para ayudar. Entonces, bueno, esto podríamos pensar que es una idea simplificada o simplista, pero bueno, es una idea potente en el sentido de que el discurso de la policía de proximidad tiende a plantearse en estos términos. Aquí, habría un elemento a corregir en el sentido de que la policía de proximidad sí que exige un número importante de agentes. Y la policía de proximidad exige una carga, un presupuesto económico muy importante, porque exige más agentes y exige estar muy pendiente de todo lo que son las quejas, las demandas de la población. O sea, un modelo de policía de proximidad no puede hacerse con una plantilla de policía reducida. Pero, al margen de este pequeño matiz, me parece muy importante tener presente en este discurso que pretende legitimar este modelo de policía de proximidad, esta idea de que la ciudadanía tendría que estar transparente y que cada ciudadano podría convertirse eventualmente en un policía en el sentido de que transmite la información. Pero esto, lógicamente, no nos introduce en todo lo que son las tensiones de la vida cotidiana, de diferentes formas de concebir los problemas que pudiera haber, diferentes formas de entenderlos, de encauzarlos, de establecer mecanismos para solucionarlos, etc. Y para acabar esta primera parte, volver a retomar esta idea de la dimensión afectiva de la seguridad, ¿no? de las sensaciones. Uno debe tener la sensación de que está protegido, esa percepción, yo no puedo vivir con el miedo. Es muy importante en todo lo que ha sido el desarrollo de la policía de proximidad, es muy importante esta noción de miedo, ¿no? ¿Cuándo se tiene miedo? ¿Por qué se tiene miedo? ¿A qué le tienes miedo? Entonces, bueno, la policía de proximidad se introduce de lleno ahí para ver ese miedo, cómo se produce y cómo se puede desactivar y encauzar. Cuando la gente tiene esa percepción, eso es lo que tenemos que trabajar, que tengan esa percepción. Y, por supuesto, que los hechos acompañen a esa percepción. Con nuestros análisis, datos y planificación, dar el servicio que tenemos que dar, pero a la vez conseguir con esa proximidad dar esa seguridad. Porque cuando hay un hecho, nosotros actuamos, pero podríamos haberlo evitado. Eso es seguridad, que nosotros podemos evitar que ocurran hechos, que tenemos medios para atajar, y analizar nuestra situación y mejorarla siempre, que el ciudadano se sienta seguro, dar seguridad y que el ciudadano se sienta seguro, dar una seguridad, pero también sentirlo. Todo el modelo de proximidad, lógicamente, también incorpora el hecho de que la policía no actúa. Es algo que, no lo he dicho de forma explícita, pero estaba un poco en el sustrato de lo que estaba comentando. La policía no actúa cuando el delito. El objetivo, lo ideal sería que la policía no actuase cuando el delito ya está cometido o cuando el problema irrumpe. La policía tendría que estar actuando continuamente antes para prevenir la aparición del delito y para prevenir la aparición de un problema. De tal forma que en ese sentir la posibilidad de que algo pudiera aparecer, ahí tiene que empezar a trabajar la policía para desactivar lo que parece que pudiera aparecer como delito, como problema. Entonces, bueno, esto sería la última, creo, en estos términos. Pasar de la actividad policial tradicional a un enfoque en donde yo protejo y para protegerlo tengo que hacer de una manera determinada, que es con proximidad. Además, la proximidad tiene otro efecto muy poderoso, y es que las personas se sientan protegidas, se sientan atendidas, es una cuestión emocional. Eso de la policía lejana es emocional. La policía tiene también que gestionar emociones. El miedo es una emoción. Esto, y en otra frase aparecían casi en los mismos términos, una policía de proximidad está en situación de gestionar las emociones. Bien, esto, si anteriormente aparecía recogida la idea de que cada ciudadano tiene que ser un policía y de que la policía tiene que gestionar nuestras emociones, esto me parece muy potente como elemento a través del cual, de nuevo, se pretende plantear la idoneidad de un modelo de policía de proximidad y legitimarlo, es lógicamente también puede suscitar diferentes opiniones y algunas muy encontradas, supongo, en el sentido de que
por qué un ciudadano tiene que ser definido en términos de policía y por qué la policía tiene que gestionar mis emociones. Hay otras formas de gestionar las emociones, otros contextos, otras dinámicas, otras redes, ¿no? de socialidad a través de las cuales se pueden gestionar las emociones. Esto, en todo lo que es la implementación de este modelo de policía de proximidad en Bilbao, que ha estado en parte un poco interrumpido, lógicamente, también por todo lo que ha sido la pandemia, hay un elemento importante que se va a retomar en febrero del próximo año, que son lo que llaman foros abiertos, es decir, reuniones periódicas en los barrios, reuniones abiertas, en los cuales estaría la población y estaría la policía para, bueno, no solo a nivel de calle, a nivel de lo cotidiano, sino que en esos foros se establecería un espacio compartido en el cual la población podría poner en común y hacer público pues todas estas cuestiones de preocupaciones, de miedos o de elementos que se quieren mejorar, ¿no? Junto a eso, hay reuniones periódicas en los barrios de la policía con representantes de las distintas asociaciones que pueda haber en los barrios, también en ese sentido como la policía como un interlocutor cercano a través del cual se ponen en común las problemáticas que pudiera haber en los barrios, ¿no? También hay esas asociaciones tienen un policía de referencia, tienen su número de teléfono, de tal forma que puedan ponerse en contacto de forma ágil y rápida para comunicar alguna situación que quiera ser comunicada. Eso lo que quería decir es que también es problemático, ¿no? Y eso es algo que también en el libro lo intentábamos desarrollar. Es decir, si los mecanismos de solución de los problemas que la policía tiene serían los únicos y habría otros, y en fin, habría una cierta policialización de las problemáticas sociales, ¿no? En términos de cómo se interpretan y en términos de cómo se pueden gestionar. Esto de forma un poco así también sucinta para ya ir acabando, pero bueno, todo este énfasis en el discurso securitario yo creo que no se puede entender si al mismo tiempo no tenemos en cuenta lo que es el ordenamiento del espacio urbano y cómo se quiere publicitar el espacio urbano tanto hacia adentro como hacia afuera. En el caso concreto de Bilbao, desde hace años casi podríamos hablar desde la implantación del Museo Guggenheim, hay un intento de cambiar lo que es la imagen de la ciudad de Bilbao, ¿no? Anteriormente ligado a cuestiones del terrorismo de ETA y ligado a un pasado industrial que estaba muy en el centro de la ciudad y afectaba mucho a lo que eran los propios espacios urbanos de la ciudad, con industria, etc., ¿no? Entonces, hay un intento muy fuerte de cambiar lo que es el espacio urbano y de cambiar la imagen de la ciudad de Bilbao. En ese sentido, Bilbao se introduce en una dinámica que es común a muchas otras ciudades, que es una dinámica de competición entre ciudades para atraer diferentes eventos internacionales. Una lógica competitiva con otras ciudades para en este caso, pues únicamente como ejemplo, pues Bilbao se elige en el 2018 como la mejor ciudad europea, el estadio de San Mamés, atraer eventos musicales, los premios MTV que se celebraron hace 2 o 3 años. O sea, Bilbao es una ciudad un poco sometida a esta lógica un tanto frenética de tener actividades empresariales, lúdicas, deportivas, de muy diversos signos. Y también junto a ello convertirse en un polo atractor fuerte de turismo. Es decir, Bilbao es una ciudad que como Barcelona u otras ciudades está crecientemente sometida a una atracción muy fuerte de turismo que altera lógicas cotidianas, ¿no? Lógicas de la propia estructuración y ordenación del espacio urbano y de la vivencia del espacio urbano. Entonces, esto sería un poco el hecho de cómo se refleja esto, ¿no?
que la seguridad, cuando hablamos de la seguridad, no es solamente una cuestión de afectividad, de que el ciudadano sea un policía, de gestionar las emociones. Bueno, también tiene una dimensión económica fuerte, ¿no? Que no se oculta. Si la gente quiere venir aquí a invertir, una de las cosas más importantes es la seguridad. Si una ciudad no es segura, no vas. Yo por lo menos no iría. Eso es algo que cuidamos bastante, que intentamos cuidar. Es decir, todo este modelo de seguridad que estoy comentando y toda esta implementación de un modelo de proximidad va ligado de una forma muy fuerte, muy estructural, a una forma de entender el espacio urbano y de mercantilizar el espacio urbano. En el sentido de que sea atracción de eventos de muy diverso tipo y de turismo, y ligado a eso, lógicamente, de consumo. Este Bilbao, que tan contentos estamos ahora porque tenemos premios por todos los sitios y luego por la seguridad lo perdemos, pues se nos va todo un poquito a pique. Y de cara a inversiones, de cara a miles de cosas. Si quiero vender Bilbao, y esta imagen es muy significativa, ¿no? Vender Bilbao, si quiero vender que Bilbao es una ciudad muy segura, tengo que poner todos los medios, prevención, control y mejora, y que eso redunda en que hay una percepción de seguridad. Seguro que con la prevención, control y mejora la seguridad la vamos a tener, pero también que el ciudadano se sienta seguro, ¿no? O sea, volver a esta idea de una dimensión afectiva de la seguridad, una dimensión subjetiva de la seguridad, pero en relación a una idea de que la ciudad de Bilbao como tal tiene que ser segura y tiene que verse segura si la queremos introducir en toda esta dinámica de circuitos, bueno, de lógica de competitividad para atraer eventos de diverso tipo y atraer turismo. Si, por ejemplo, no sé si habéis visto una serie reciente de Netflix, que creo recordar que el título es Intimidad, tengo ahora mismo dudas. Bueno, es una serie que se desarrolla en Bilbao y es muy significativo también cuáles son los espacios concretos que aparecen de Bilbao, ¿no? Porque Bilbao tiene una zona centro y casco viejo que son fundamentalmente todo lo que es el espacio de la ría, del museo, que son espacios que son un poco lo que se vende en términos icónicos de lo que ha sido la redefinición urbana de Bilbao, pero luego tiene, que es la mayor parte del espacio urbano, tiene toda una serie de barrios que en ningún caso aparecen en esa serie y en ningún caso aparecen dentro de lo que son las imágenes publicitarias de Bilbao. Igual leo primero la cita y luego ya concluyo. Y la policía corre el riesgo de situarse como un cuerpo extraño a la sociedad. Si yo veo a la policía como un cuerpo extraño, que no va conmigo y lo rechazo, porque no lo entiendo y no entiendo su operativa y no entiendo qué hace, pues esa función, decíamos, de permitir el desarrollo personal y tal, será un elemento ineficaz. No lo puede hacer. Pues aquí no, lo que nos introducimos es en una situación que puede ser, que puede dar lugar a tensiones en el sentido de que ¿cómo podemos llegar a creer en que la policía puede ser realmente un cuerpo próximo, ¿no? Próximo, no solo en términos espaciales, que eso puede ser relativamente sencillo, sino próximo en términos afectivos, de tal forma que se establezca una lógica de complicidad y de confianza con la policía. Es decir, la policía tiene que ser un cuerpo extraño, tiene que ser un cuerpo próximo, tenemos que ver a la policía como cuerpo extraño en la medida en que está ligada está ligada y está entroncada en un proyecto de orden de lo social, de ordenamiento de lo social, del cual no se puede desligar. Esto me parece importante decirlo. Entonces, bueno, quería plantear esto último casi como posible inicio a debate, ¿no? Es decir, ¿cómo tenemos que sentir lo policial, ¿no? En términos de proximidad, en términos de extrañeza, o lo uno o lo otro, o cómo esas dos dimensiones, la proximidad y extrañeza, quizás a veces puedan convivir de formas específicas en función de contextos concretos. Aquí también podríamos aludir a toda que en el Estado español y en Bilbao no ha suscitado tanto desarrollo, pero bueno, en ámbito anglosajón
hay un florecimiento de discursos que hablan de fan de police, es decir, de que la policía tendría que ser un cuerpo al que habría que intentar ir achicando, ¿no? por así decirlo, es decir, despojándolo de funciones que tiene, de tal forma que esas funciones podrían ser llevadas a cabo por otros estamentos de la administración. En fin, se plantea un poco este debate que está en la calle, porque el modelo de policía de proximidad, igual que la seguridad, posiblemente nunca llega a reconocerse en un éxito rotundo y radical, siempre es algo que se persigue. En ese sentido, hay una tensión, ¿no? Una posible controversia en el hecho de que si queremos ver a la policía como algo próximo o algo extraño, y en qué medida esas dos dimensiones se puedan poner en relación o dialogar. Y con esto concluiría la presentación. Muchas gracias.